Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ninochka Soto Maltés y este es el video para legislación tributaria. Este video tenía que entregarse la semana pasada, pero debido a que tengo gripe no tenía voz para hacer este video y hoy voy a tratar de hacerlo. Hoy es 4 de diciembre y son las 6:37 de la tarde. Lo primero, relacionado a la actividad, ¿verdad? Lo más importante es entender que uno de los conceptos más importantes en la legislación tributaria, a mi parecer, es el hecho generador, ¿verdad? El cual indica que actos, negocios o comportamientos hacen nacer la obligación tributaria y especifican a cuál tributo corresponde. De acuerdo con la ley 7092, que es en la que nos vamos a basar para este trabajo, se regula la tributación de las rentas de capital y de las ganancias y pérdidas de capital, ¿verdad? Entonces, para ser más específicos, el hecho generador es la obtención de toda renta de fuente costarricense, ¿verdad? Derivada de capital y de las ganancias y pérdidas de capital realizado, así como las diferencias cambiarias originadas en activos y pasivos que resulten en el momento de que se realice la operación, ¿verdad? O que se perciba el ingreso o pago del pasivo. Entonces, en la actividad, bueno, la primera parte nos pedía explicar el elemento subjetivo, sujeto activo y sujeto pasivo, y elemento objetivo, que sería aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo de los siguientes impuestos, ¿verdad? El primero sería la renta de capital inmobiliario. El elemento subjetivo de bueno, es el sujeto activo es el Estado, que tiene el derecho de cobrar el impuesto, y el sujeto pasivo es el propietario del inmueble que genera renta. En el elemento objetivo, bueno, tenemos en el aspecto material es la renta generada por el inmueble. En el aspecto espacial es el lugar donde se ubica el inmueble. El aspecto temporal es el periodo en el que se genera la renta y el aspecto cuantitativo es la cantidad, disculpe, de la renta generada, ¿verdad? El siguiente impuesto sería la renta de capital mobiliario. En el elemento subjetivo, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el propietario del capital mobiliario que genera la renta. Y en el elemento objetivo, el aspecto material es la renta generada por el capital mobiliario, el aspecto espacial es donde se ubica el propietario, el temporal es el periodo en el que se genera la renta y el aspecto cuantitativo es la cantidad de renta generada. En el siguiente impuesto, que es ganancias de capital, en el elemento subjetivo, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es la persona que obtiene la ganancia de capital. En el elemento objetivo, el aspecto material es la ganancia obtenida. El aspecto espacial es el lugar donde se realizó la transacción. El aspecto temporal es el momento en el que se realiza la transacción. Y el aspecto cuantitativo es la cantidad de ganancia obtenida. Y por último, las remesas. En las remesas, en el elemento subjetivo, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es la persona que envía o recibe la remesa. Y en el elemento objetivo, el aspecto material es la remesa enviada o recibida. El aspecto espacial es el lugar donde se envía o se recibe la remesa, ¿verdad? Y el aspecto temporal es el momento en el que se envía o recibe la remesa, así como el cuantitativo es el cuánto se envió, ¿verdad? Como cuando yo quiero enviar dinero a Estados Unidos, a Nicaragua, donde sea, el elemento cuantitativo va a ser, ¿verdad? El monto de, qué pena, de la remesa. Luego en la segunda parte nos pide indicar la diferencia entre gasto deducible y deducciones únicas, ¿verdad? Creo que lo más importante es hablar sobre la diferencia entre esos dos términos, ¿verdad? Comunes en el mundo de los impuestos, es ver cuál es el concepto, ¿verdad? ¿Qué es un gasto deducible, verdad? Un gasto deducible se refiere a cualquier gasto que una empresa o individuo incurra durante el curso de sus actividades comerciales o profesionales que pueden ser deducidos de sus ingresos totales
para reducir su base imponible, ¿verdad? Estos gastos pueden incluir cosas como gastos de oficina, gastos de viaje, entretenimiento, publicidad, marketing, sueldos, salarios, todo lo que tenga que ser relacionado con el negocio, ¿verdad? Muy importante. También es importante tener en cuenta que estos gastos solo son deducibles si se puede demostrar que están relacionados directamente con la generación de ingresos. Ahí es donde digo que tienen que ser directamente relacionados al negocio. Más adelante en los ejemplos vamos a dar voy a dar una demostración, ¿verdad? A nivel personal. En otras palabras, si no está relacionado con su negocio o actividad profesional, no es deducible, ¿verdad? ¿Qué son las deducciones únicas? Bueno, a diferencia de los gastos deducibles, las deducciones únicas son una cantidad fija de dinero que se deduce directamente de los ingresos brutos, ¿verdad? Y esas deducciones son fijadas por la ley y generalmente se aplican a ciertos grupos de contribuyentes, como estudiantes, jubilados o personas con discapacidades, ¿verdad? Algunos ejemplos de deducciones únicas pueden incluir excepciones personales, deducciones por dependientes, créditos fiscales por educación o créditos fiscales incluso por energía renovable, ¿verdad? Costa Rica, que es un país tan renovable. Diferencias entre gastos deducibles y deducciones únicas, ok. La principal diferencia entre estos gastos deducibles y las deducciones únicas es que los gastos deducibles se basan en los gastos reales en los que incurre un individuo o empresa, mientras que las deducciones únicas son una cantidad fija de dinero que se deduce directamente de los ingresos brutos. ¿Cuáles son ejemplos de gastos deducibles? Bueno, yo trabajo para una empresa exportadora de frutas y vegetales en el departamento de cuentas por pagar, entonces diariamente vemos mucho este tema de ¿es un gasto deducible o no? Bueno, en el nivel de Costa Rica, pues todo lo que tenga una factura electrónica que esté relacionado directamente al negocio es un gasto deducible. Entonces, servicios legales, servicios de contabilidad, profesionales, servicios de alimentación, de transporte, todo compra de suministros de materiales para las fincas, para las siembras, botas, guantes, bolsas, todo eso que genera una factura electrónica en nombre de la compañía es un gasto no deducible, ¿verdad? Pero también tenemos gastos que los paga la compañía, pero no se pueden pasar como gastos deducibles, como cuáles, por ejemplo, hay un avión a nombre de la compañía, pero ese avión lo utiliza el dueño para asuntos personales. Entonces, a pesar de que el avión está a nombre de la empresa, todos esos gastos, esas facturas por mantenimiento, por gasolina y todo, no se puede pasar como un gasto deducible porque no está relacionado al negocio como tal, se utiliza para cosas personales, ¿verdad? Y algunos ejemplos de deducciones únicas, ¿verdad? Son la deducción por cargas familiares, la deducción por trabajo en zonas fronterizas, deducción por rentas de actividades culturales y deportivas, por beneficios laborales, ¿verdad? Como bonificaciones específicas y prestaciones sociales. Esos básicamente serían los ejemplos y la diferencia de estos dos conceptos. Muchas gracias por su atención, profesor, y disculpe ahí la calidad del video.